Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a las clases virtuales de Química General. En el vídeo de hoy iniciaremos el bloque temático dedicado a las distintas teorías de enlace químico. Para ello utilizaremos libros todos ellos presentes en la biblioteca de la facultad, como el Hughie, el Douglas McDaniel o el Moeller. En menor medida también utilizaremos otros libros como el Hausdorff, Lagowski, Casabó o el Atkins, sin que esto sea en absoluto un listado exhaustivo. Existen otros muchos libros presentes en la biblioteca que pueden ser igualmente útiles para el alumno. Salvo contadas excepciones, la materia se presenta en la naturaleza formando moléculas, en las que los átomos permanecen unidos mediante lo que denominamos enlace químico. Enlace que en una primera aproximación puede dividirse en dos grandes bloques, de tipo electrostático, formando redes iónicas, y de tipo no electrostático, formando enlaces covalentes. Las interacciones electrostáticas las estudiaremos mediante un modelo relativamente sencillo basado en interacciones atractivas o repulsivas entre cargas eléctricas, dependiendo que éstas tengan igual o distinto signo. Es lo que veremos más adelante en el tema dedicado al enlace iónico. Las interacciones no electrostáticas tienen lugar entre átomos cuya interacción electrostática es pequeña. Para interpretar el enlace haremos uso de la mecánica ondulatoria estudiando las interacciones que tienen lugar entre los electrones y los núcleos. El modelo de enlace así propuesto debe ser capaz de explicar las observaciones experimentales. ¿Por qué se produce el enlace, dando lugar a una estabilización del sistema? Debe ser capaz de justificar las geometrías, por ejemplo, que compuestos con la misma estequiometría presenten geometrías distintas. Así, un trifluoruro de boro es plano trigonal con un ángulo de 120 grados, mientras que un trifluoruro de nitrógeno presenta una geometría de pirámide trigonal con ángulos ligeramente menores de 109. Por contra, un trifluoruro de cloro presenta una geometría en T con ángulos de 90 y 180 grados. Debe igualmente ser capaz de explicar distancias de enlace, energías de enlace y, por supuesto, propiedades físicas, color, conductividad eléctrica, dureza, etc. Al estudiar el enlace químico, un parámetro fundamental es la energía de enlace. Cuando hablamos de moléculas diatómicas, se define la energía de enlace como la entalpía de la reacción de ruptura del enlace en el estado gaseoso, tal y como se muestra en la imagen. En el caso de moléculas poliatómicas, se define la energía de enlace como la entalpía promedio. Intrínsecamente esto es incorrecto, dado que no es lo mismo romper el primer enlace que romper el segundo y así sucesivamente. Cuando intentamos abordar el tratamiento mecanocuántico del enlace químico, nos encontramos con que el problema es matemáticamente demasiado complejo, algo que ya nos hemos encontrado anteriormente en el átomo polielectrónico, y como consecuencia de ello no se pueden obtener soluciones exactas, lo que nos obliga a recurrir a aproximaciones. Como procedimiento general, trataremos de encontrar una función de onda que describa el sistema objeto de problema con valores de energía suficientemente buenos. Para ello, propondremos una función de onda, phi, a la que iremos haciendo sucesivas correcciones, tal que esas correcciones nos den lugar a valores de energía mejorados, valores de energía menores. Y en este contexto se aplica el principio de variaciones, que asegura que para cualquier modificación de la función de onda phi, el valor de energía nunca podrá ser menor que el real, lo cual nos asegura que la función phi que nos dé el valor real del sistema no puede ser mejorada. En principio propondremos una función de prueba y la modificaremos. Cualquier modificación que tenga como consecuencia una mejora en los valores de energía, una disminución de los valores de energía del sistema, la conservaremos, dado que mejora la función. Por contra, aquellas que den lugar a valores de energía mayores las descartaremos dado que nos dan lugar a una función menos aproximada. En el caso de que encontremos varias funciones válidas, podremos construir una función que describa el sistema como combinación lineal de todas ellas. Así, podemos estudiar el enlace químico mediante dos planteamientos distintos: teoría de enlace de valencia y teoría de orbitales moleculares. Hemos de tener presente que se trata únicamente de dos formas distintas de abordar un mismo problema. Son dos enfoques distintos, pero el problema es el mismo, y por lo tanto la solución a la que se llegue es la misma o cuando menos concordante. En el caso de la teoría de orbitales moleculares, se parte de los núcleos colocados ya a la distancia de equilibrio, distancia de enlace, y una vez en esta situación se van añadiendo los electrones al sistema que irán ocupando los distintos orbitales moleculares de un modo totalmente similar a cómo se ocupaban los orbitales atómicos. En el caso de orbitales atómicos hablamos de orbitales tipo S, P, D y F. En el caso de los orbitales moleculares hablaremos de orbitales tipo sigma, pi y delta. En ambos casos, orbitales atómicos y orbitales moleculares, son de aplicación el principio de exclusión de Pauli, el principio de máxima multiplicidad de Hund y, por supuesto, un máximo de 2 electrones por cada orbital. Dado que no se puede resolver la ecuación de Rödinger con exactitud, nos vemos obligados a utilizar aproximaciones. El método aproximado que vamos a utilizar es lo que comúnmente denominado combinación lineal de orbitales atómicos, o por sus siglas CLOA. Considerando los dos átomos que se unen, A y B, el átomo A aporta un orbital, el orbital atómico phi sub A, y el átomo B aporta un orbital, el orbital atómico phi sub B. En una situación límite, el electrón estará situado sobre el átomo A.
con lo cual la función que nos describe el sistema se parecerá a la función del orbital atómico del átomo A, phi sub A. En el caso límite contrario, cuando el electrón se encuentre en el átomo B, la función que lo describirá sería la del orbital atómico del átomo B, phi sub B. Llevando a cabo la combinación lineal de orbitales atómicos, la función que nos describa el sistema será una combinación lineal de esas dos orbitales atómicos phi sub A, phi sub B, cada uno de ellos con un coeficiente c sub 1 y c sub 2, y en la que introducimos una constante n para que cumpla la condición de normalización. Recordemos que la integral de un elemento diferencial de volumen es igual a 1. El cálculo de c sub 1 y c sub 2 se lleva a cabo mediante el método de variaciones. Variando los coeficientes c sub 1 y c sub 2, obtendremos una función de prueba, otra función de prueba, y así sucesivamente distintas funciones de prueba que nos irán dando lugar a distintos valores de energía. Aquella función que presente el mejor valor de energía, es decir, el valor de energía mínimo, será la función más correcta. Por lo tanto, aplicaremos la condición matemática de mínimo, tal que la primera derivada de la energía con respecto a las variables, en este caso son c sub 1 y c sub 2, es igual a 0. En el caso más sencillo, una molécula diatómica homonuclear, como pueda ser la molécula de hidrógeno, la solución sería c sub 1 igual a más o menos c sub 2, lo que se traduce en que los dos orbitales atómicos participan exactamente en igual medida para los dos orbitales moleculares. Así, la combinación lineal inicial obtenida, phi como combinación lineal de phi sub A más phi sub B, se transforma en dos soluciones. La primera de ellas, cuando c sub 1 es igual a c sub 2, y la segunda de ellas, cuando c sub 1 es igual a menos c sub 2. Genéricamente se escriben como phi sub A más phi sub B, es lo que llamaremos la solución enlazante, o también llamada orbital molecular enlazante, y la segunda de ellas, phi sub A menos phi sub B, que denotaremos con un asterisco en la parte superior derecha, y a la que llamaremos solución antienlazante o bien orbital molecular antienlazante. Una vez que tenemos los orbitales moleculares, veamos qué es lo que sucede al introducir los electrones. Si se permite que un electrón ocupe un orbital molecular, ocupará el orbital molecular enlazante, dado que es el que tiene menor contenido energético, por ejemplo la molécula de hidrógeno ionizado positivamente. Y la función de onda que describa el sistema será aquella que me describa al electrón 1, es decir, la función phi sub 1, que en vez de llamarla como phi sub A más phi sub B será phi sub A1 más phi sub B1, es decir, la que me describe el movimiento del electrón 1 entre los átomos A y B. Si lo que tenemos son dos electrones, la molécula de hidrógeno neutra, la función de onda total es el producto de las funciones de onda que me describen el movimiento de ambos electrones. Phi sub 1 multiplicado por phi sub 2. Phi sub 1 sería phi sub A1 más phi sub B1, movimiento del electrón 1 repartido entre los átomos A y B, multiplicado por phi sub 2, que sería phi sub A2 más phi sub B2, movimiento del electrón 2 repartido entre los átomos A y B. Desarrollando ese producto nos encontramos con que aparecen cuatro términos. En los dos primeros se corresponden a términos iónicos, phi A1, phi A2, es decir, ambos electrones 1 y 2 situados en el átomo A, phi B1, phi B2, ambos electrones 1 y 2 situados en el átomo B. El tercer y cuarto miembro se corresponden con términos covalentes, A1B2, electrón 1 en el átomo A, electrón 2 en el átomo B, y phi A2B1 justamente lo contrario. Los orbitales atómicos simples obtenidos mediante la combinación lineal de orbitales atómicos dan un peso excesivo a las contribuciones iónicas. Como consecuencia de ello, el valor de energía que obtenemos es de 260 kJ/mol, muy alejado de los 458 que corresponden a los valores experimentalmente medidos. Si incorporamos sucesivos términos correctores en esta ecuación, que reflejen la influencia del efecto de pantalla y de las repulsiones interelectrónicas, podemos mejorar los valores de energía hasta los 349 kJ/mol, todavía lejos, o relativamente lejos, de los 458 que corresponden a la molécula de hidrógeno según se mide experimentalmente. Veamos cuáles son las diferencias existentes entre los orbitales moleculares enlazante y antienlazante. En la imagen podemos ver representado en trazo negro lo que correspondería a la función de onda de los orbitales atómicos, y en trazo rojo lo que correspondería a la función de densidad de los orbitales moleculares, es decir, ya el cuadrado de la función. En la otra imagen de la derecha tenemos una representación similar, simplemente sacada de otro libro, en lugar del Atkins, del Paraira, en el que nos aparece en línea punteada lo que serían las funciones de onda de los orbitales atómicos, en trazo de guiones la función de onda del orbital molecular y en trazo continuo el cuadrado de la función de onda del orbital molecular. Vemos que en el caso de los orbitales moleculares enlazantes aparece densidad electrónica en la zona internuclear. Eso significa que esa densidad electrónica está siendo atraída simultáneamente por ambos núcleos, a distancias relativamente cortas. Es decir, se están haciendo máximas las atracciones. Sin embargo, los núcleos aparecen apantallados uno respecto del otro, haciendo mínimas las repulsiones. Como consecuencia de ello,
El orbital molecular enlazante, la solución enlazante, es una solución más estable que la situación de partida. Es una situación que estabiliza el sistema, dando lugar a una situación de menor contenido energético. Decimos que el orbital molecular enlazante fortalece el enlace. Por el contrario, si estudiamos análogamente la situación del orbital molecular anti-enlazante, vemos que en la zona internuclear desaparece la densidad electrónica. Eso significa que la densidad electrónica está parte distribuida en las inmediaciones del átomo A, muy lejos del átomo B, y parte en las inmediaciones del átomo B, lejos del átomo A, con lo cual las interacciones de tipo atractivo se minimizan. Al mismo tiempo, ambos núcleos quedan expuestos el uno a la repulsión del otro. Como consecuencia de ello, se hacen máximas las repulsiones. Esta situación de mínimas atracciones, máximas repulsiones, da lugar a una desestabilización del sistema, que se traduce en un mayor contenido energético del orbital molecular antienlazante, que tiende a desestabilizar, a romper el enlace. Así, para una molécula diatómica o mononuclear, como pudiera ser la molécula de hidrógeno, tendríamos representado las curvas correspondientes a un orbital molecular enlazante, donde se aprecia claramente la aparición o la disposición de esa densidad electrónica en la zona internuclear, bien en la parte superior mediante la representación del cuadrado de la función, bien en la zona media mediante un diagrama de curvas de nivel o en la zona inferior mediante diagramas de puntos. Ambos medios de representación los veremos seguidamente. En la parte derecha tendríamos lo mismo, simplemente sacado del Hughie en lugar de utilizar el Alonso Fin. Análogamente, podríamos hacer lo mismo para el caso del orbital molecular antienlazante, observando justamente lo contrario, la desaparición de la densidad electrónica en la zona internuclear. Desde un punto de vista matemático, si elevamos al cuadrado la función del orbital molecular enlazante y la del orbital molecular antienlazante, vemos que ambas expresiones se diferencian únicamente en el más menos 2 phi sub a phi sub b. Y precisamente este valor phi sub a phi sub b, o más en concreto, la integral de phi sub a phi sub b en un elemento diferencial de volumen, es lo que vamos a denominar como integral de solapamiento, tal que, cuando esa integral de solapamiento tenga un valor positivo, decimos que estamos ante una situación enlazante, se fortalece el enlace. Cuando la integral de solapamiento sea negativa, es una situación anti-enlazante, se debilita el enlace. Y cuando la integral de solapamiento valga 0, decimos que es una situación de no enlace. Esto, si nos fijamos, viene de lo que hayamos visto antes en los orbitales atómicos, que decíamos que cuando dos orbitales se solapaban con el mismo signo, daban lugar a un fortalecimiento del enlace. Si ambas funciones de onda de orbitales atómicos que se solapan tienen el mismo signo, bien porque las dos sean positivas o bien porque las dos sean negativas, la integral de solapamiento será positiva. Si por el contrario tienen signos distintos, positivo, negativo, negativo, positivo, la integral de solapamiento será negativa y por lo tanto dará lugar a una situación anti-enlazante. La función de onda de los orbitales moleculares, al igual que la función de onda de los orbitales atómicos, tiene que cumplir la condición de normalidad. Si aplicamos dicha condición, en este caso la integral de la función al cuadrado diferencial de volumen igual a 1, y teniendo en cuenta que la integral de la suma es la suma de las integrales, podemos llegar a una expresión como la siguiente, en la cual podemos apreciar la presencia de tres términos. El primero y el tercero equivalen a la unidad, dado que los orbitales atómicos de partida eran normales, y por consiguiente, la integral de la función de onda al cuadrado de un elemento diferencial de volumen, tanto para phi sub a como para phi sub b, es unitaria. Por otro lado, la integral de phi sub a phi sub b era precisamente la integral de solapamiento. En consecuencia, esta expresión matemáticamente desarrollada nos da lugar a despejar la constante de normalidad como 1 partido raíz cuadrada de 2 más 2s. Constante de normalidad que podemos introducir en la ecuación de la función de onda correspondiente al orbital molecular enlazante. Aplicando la misma condición de normalidad para el caso del orbital molecular antienlazante, podemos obtener la correspondiente constante de normalidad, en este caso 2 menos 2s, que podemos a su vez introducir en la función de onda. En ambos casos, nos encontramos con que, si bien la integral de solapamiento 2s conceptualmente es muy importante, numéricamente tiene un valor muy pequeño, por lo que numéricamente, y solo numéricamente, 2s es despreciable frente a 2. Por lo tanto, la constante de normalidad se nos simplifica a simplemente 1 partido raíz de 2. Para que dos orbitales atómicos se combinen para dar dos orbitales moleculares, deben cumplir dos condiciones de forma simultánea: la condición de energía y la condición de simetría. La condición de energía nos dice que las energías de ambos orbitales han de ser comparables, y la condición de simetría nos dice que ambos orbitales han de tener la misma simetría respecto al eje internuclear. Veamos seguidamente los distintos tipos de orbitales moleculares que se pueden formar, empezando por los enlaces sigma. Son aquellos que se forman cuando los orbitales atómicos son simétricos con respecto al eje internuclear, típicamente orbitales S, que tienen simetría esférica y por lo tanto individualmente cada uno de ellos tiene simetría con respecto a ese eje internuclear. El solapamiento se produce en el propio eje internuclear, dando lugar a un orbital molecular resultante que mantiene la densidad electrónica en el eje internuclear.
En el caso de la solución enlazante, la que aparece en la parte superior, vemos cómo mantiene la densidad electrónica en la zona del eje internuclear, manteniendo densidad electrónica en la zona internuclear. Por el contrario, la solución antienlazante, la que aparece en la parte inferior, mantiene igualmente la densidad electrónica en la zona del eje internuclear, pero sin colocar densidad electrónica en la zona internuclear. Esta imagen estaría tomada del Alonso Film. Análogamente, podemos encontrar imágenes parecidas tomadas del Hausdorff. Pero este enlace sigma se puede producir igualmente entre dos orbitales p, típicamente dos orbitales pz que se estén aproximando a lo largo del eje z. En esta dirección de aproximación, ambos orbitales mantienen la simetría con respecto al eje z. En el caso de la solución enlazante, se solapan los lóbulos de igual signo, tal y como está dibujado en la imagen, los lóbulos de signo positivo, aparece la densidad electrónica situada a lo largo del eje internuclear y vemos cómo hay un incremento de la densidad electrónica en la zona internuclear. En la parte inferior estaría dibujado lo que correspondería al orbital molecular antienlazante, que si bien mantiene la densidad electrónica en el eje internuclear, en la zona internuclear desaparece. Esta imagen está tomada de Alonso Film y análogamente podríamos tener de Petrucci o de Hausdorff. Representaciones similares las podemos encontrar en otros libros como el Moeller o el Douglas McDaniel. Recordemos que los orbitales moleculares sigma no son exclusivos del solapamiento de dos orbitales s o de dos orbitales pz. Pueden darse también el solapamiento entre un orbital s y un orbital pz siempre y cuando la dirección de aproximación sea la correcta. Es decir, un s y un pz aproximándose a lo largo del eje z sí quedarían en solapamiento sigma. En cambio, un s con un px o un pi a lo largo del eje z no daría solapamiento. Del mismo modo, podríamos tener solapamiento sigma entre un s y un dz cuadrado a lo largo del eje z, o entre un pz y un dz cuadrado a lo largo del eje z, como se muestra en la imagen tomada del Douglas McDaniel. Un segundo tipo de orbitales moleculares son los enlaces pi, o también llamados orbitales moleculares tipo pi, enlazantes y antienlazantes. En este caso están formados por orbitales atómicos que no son simétricos con respecto al eje internuclear, produciéndose el solapamiento fuera del eje internuclear. El orbital molecular resultante, tanto el enlazante como el antienlazante, presentan un plano nodal que contiene al eje internuclear, y que es el mismo plano nodal que presentaban los orbitales atómicos de procedencia. Veámoslo con el caso de un solapamiento de dos orbitales p. Los orbitales p individualmente vemos que no tienen simetría con respecto al eje internuclear. Por ejemplo, los dos orbitales px aproximándose en la dirección del eje z, dado que presentan signo positivo en uno de los lóbulos y signo negativo en el otro. En el primer caso aparece el solapamiento de dos orbitales pi con la misma simetría, es decir, nos van a dar lugar a la formación de un orbital pi enlazante. Vemos que el solapamiento se produce fuera del eje internuclear, por arriba y por abajo, pero fuera, y que el orbital molecular resultante presenta un plano nodal, un plano que en este caso sería perpendicular a la pantalla y conteniendo el eje internuclear, dibujado en gris, y que es el mismo que presentaban los dos orbitales atómicos de partida. Vemos que como consecuencia de la formación del orbital pi enlazante se forma un macrolóbulo en la parte superior y otro en la parte inferior. En el caso de la solución antienlazante, los orbitales atómicos se aproximan con signos cambiados, dando lugar a la formación de cuatro lóbulos. Como ya es tónica habitual, vemos que en el caso del pi enlazante hay un aumento de la densidad electrónica en la zona internuclear y en el antienlazante hay una disminución de la densidad electrónica en la zona internuclear. Esta primera imagen estaría tomada del Hausdorff. Análogamente podemos encontrar representaciones parecidas en el Petrucci, en el Alonso Film o en otros libros que podamos consultar, como pudiera ser el caso del Moeller o el Douglas McDaniel. Lo mismo que ocurría con el caso del solapamiento sigma, en el caso del solapamiento pi, este no es exclusivo del solapamiento entre los dos orbitales p. Podemos tener el solapamiento pi entre dos orbitales p que se aproximen en la dirección adecuada, 2px o 2pi a lo largo del eje z, y sin embargo no tenerlo entre un px y un pz. Pero podemos tener un solapamiento pi entre un orbital p y un orbital d, o entre dos orbitales d, siempre y cuando la simetría sea adecuada. Por ejemplo, un px y un dxz a lo largo del eje z, o bien un dxz y un dxz a lo largo del eje z. Por último, podríamos tener los orbitales moleculares tipo delta, en el cual los orbitales atómicos no son simétricos con respecto al eje internuclear, y el solapamiento se produce fuera del eje internuclear. Pero a diferencia del solapamiento entre orbitales pi, ahora el solapamiento tiene lugar entre cuatro lóbulos, de forma que el orbital molecular resultante, enlazante o antienlazante, presenta dos planos nodales perpendiculares entre sí, ambos conteniendo el eje internuclear y ambos idénticos a los que tenían los orbitales atómicos de partida. Típicamente el solapamiento entre dos orbitales dx2 y 2
que se aproximan a lo largo del eje Z. Sería, por visualizarlo de alguna manera, como un enlace pi en 3 dimensiones implicando 4 lóbulos. Si bien por convenio consideramos que el solapamiento sigma se produce entre orbitales pz, dado que consideramos que normalmente los átomos se aproximan a lo largo del eje Z y en consecuencia los px o los pi dan lugar a solapamientos pi, en algunos libros como el Petrucci se considera como que la dirección de aproximación es el eje x y en consecuencia indican que el solapamiento sigma se produce entre dos orbitales px y el solapamiento pi entre los orbitales pi o los orbitales pz. Es una cuestión simplemente de notación. El otro método aproximado que vamos a estudiar es la teoría de enlace de valencia. En este caso se parte de los núcleos separados a una distancia infinita, considerando por lo tanto una interacción nula, y se les va acercando poco a poco al tiempo que se estudia la variación del sistema como consecuencia de las interacciones que van apareciendo a medida que se aproximan. Cronológicamente, la teoría de enlace de valencia es anterior a la teoría de orbitales moleculares, e incluso en algunos aspectos resulta más intuitiva. En principio se puede considerar que surge como consecuencia de las ideas de apareamiento de electrones de Lewis. En este caso, para construir la función de prueba, consideraremos que cada uno de los átomos A y B aporta un orbital atómico tipo S, phi sub A en el caso del átomo A, phi sub B en el caso del átomo B. Los átomos están suficientemente separados como para que no exista absolutamente ningún tipo de interacción entre ellos. Por lo tanto, el sistema vendrá descrito como un electrón 1 que está en el átomo A y un electrón 2 que está en el átomo B, y simplemente será la suma de ambos microsistemas. Esta función no corregida presenta una energía de 24 kJ/mol, evidentemente muy diferente de los 458 correspondientes al valor experimental. Podemos tener en cuenta que los electrones no son discernibles, por lo tanto puede estar el electrón 1 en el átomo A y el electrón 2 en el B, o puede intercambiarse y estar el 2 en el A y el 1 en el B. La diferencia de energía es lo que se denomina energía de intercambio. Evidentemente, al ser mayor la región del espacio en la cual el electrón se puede mover, su energía disminuye, algo que si recordamos ya habíamos visto en el caso de la partícula de foso de potencial, donde la energía disminuía con el inverso de la magnitud de la distancia. Por otro lado, podemos introducir un nuevo término, efecto de pantalla, que mejora todavía más la energía del sistema hasta los 365. Pero todavía mantenemos una restricción, y es que hemos considerado que los electrones que son indiscernibles se pueden intercambiar a condición de que lo hagan simultáneamente. Pero podemos considerar la posibilidad de que uno de ellos cambie de átomo sin que lo haga el otro, y dando lugar a ello, como consecuencia, a las formas iónicas, en la que ambos electrones estén en un mismo átomo. No obstante, la forma en que introducimos esta contribución de formas iónicas en el enlace de valencia nos permite presuponer que dos electrones, ambos con carga negativa, compartiendo la misma región del espacio, van a interferir entre sí, y por consiguiente, ambas formas iónicas tendrán una participación menor a la unidad. Es decir, que el defecto que observábamos en orbitales moleculares de atribuir un peso excesivo a las formas iónicas, en el modelo de la teoría de enlace de valencia, en cierto modo se puede considerar que ha sido resuelto o parcialmente solventado. De esta forma introducimos el concepto de resonancia, como la diferencia de energía entre la energía que realmente tiene el sistema real, la molécula, y la energía que nosotros somos capaces de calcular como combinación lineal de todas las posibles contribuciones que aportan o contribuyen en mayor o menor medida a la función que me describe el sistema. Como la función que construimos nosotros no es perfecta, presenta una discrepancia con respecto a la situación real. Y esa discrepancia se traduce en una energía de resonancia, que en cierto modo es una medida de hasta qué punto no somos capaces de describir el sistema de forma correcta. Por supuesto, en estos cálculos hemos dado por sentado que ambos electrones tenían espines antiparalelos, dado que si ambos electrones tuvieran los espines paralelos, nos encontraríamos en la situación de la gráfica superior. No hay enlace, dado que se producirían repulsiones por aplicación del principio de exclusión de Pauli. No obstante, por muy precisos que hagamos los cálculos, partimos de una imprecisión intrínseca al propio modelo. Para el caso de átomos polielectrónicos, hemos visto que no conocemos con precisión los orbitales atómicos implicados en el enlace. Como consecuencia de ello, estamos utilizando orbitales atómicos aproximados, que en el mejor de los casos nos darán lugar a orbitales moleculares igualmente aproximados. Así, la teoría de enlace de valencia da pie al concepto de hibridación. Cuando estudiamos un elemento como el carbono, nos encontramos con una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2, es decir, presenta dos electrones desapareados. En principio podríamos esperar que compartiera dos electrones, dando lugar a compuestos de estequiometría 1,2. Y si bien efectivamente existen carbenos,
La inmensa mayoría de los compuestos de carbono presentan una estequiometría 1,4, algo que no concuerda, pero que podemos interpretar mediante esta hibridación. Cuando el carbono presenta configuración S2P2, decimos que está en su estado fundamental. Tenemos 2 electrones en los orbitales p y hay 3 orbitales p. Si bien probabilísticamente todos los orbitales p tienen la misma probabilidad de contener el electrón o de estar vacíos, puesto que son energéticamente degenerados, desde un punto de vista meramente formal, vamos a considerar como que son el 2px y el 2pi quienes están semillenos y el 2pz que está vacío. Esto sería el primer diagrama que está representado mediante un diagrama de cajas, el estado fundamental del carbono. En esta situación nosotros podemos aportar energía y promocionar uno de los electrones 2s hasta el nivel energético 2p, adoptando una configuración S1P3. Es lo que se denomina un estado excitado, un estado que nosotros podemos aislar en el laboratorio. Por encima de él tendríamos un tercer estado, desde un punto de vista energético, mayor que los anteriores, al que llamaremos estado tetravalente y que denotaremos como V4, que sería el estado en el que se encuentra el átomo cuando está formando un compuesto, con los átomos ya hibridados, pero sin haber formado todavía los enlaces. Es un estado puramente teórico que no se puede aislar, que solo existe sobre el papel. Veamos ahora este estado implicado en un ciclo termodinámico. Si consideramos en primer lugar la formación de un compuesto con una estequiometría 1,2, partiendo de los elementos constitutivos, pongamos carbono en forma de grafito e hidrógeno en forma de molécula atómica gaseosa, para formar el correspondiente compuesto carbeno, tendríamos que dar por un lado la energía de atomización para atomizar un mol de grafito y la energía de disociación para romper un mol de moléculas de hidrógeno y tener 2 moles de átomos. Y a partir de ahí se nos desprenderían las energías de enlace correspondientes a la formación de 2 enlaces sigma carbono-hidrógeno. Y tendríamos la situación final, el carbeno formado. Si hacemos algo parecido considerando la formación de un metano, tendríamos la energía de atomización del carbono, que sería el mismo, un mol de carbono, la energía para atomizar en este caso no 1, sino 2 moléculas de hidrógeno, posteriormente la energía para promocionar ese electrón del nivel S al nivel P y dar lugar al estado excitado, la energía para formar ese estado tetravalente que no podemos aislar, que existe únicamente sobre el papel, un estado teórico, y a partir de ahí se desprendería la energía correspondiente a la formación de 4 enlaces carbono-hidrógeno sigma, dando lugar a la formación del metano. Y por otro lado tendríamos la entalpía de formación que medimos mediante cualquier procedimiento termodinámico. De esta forma nos encontramos con que si bien implica mayores aportes de energía, dado que hay que disociar no una sino 2 moléculas de hidrógeno, más la energía de excitación, más la energía para formar el estado tetravalente, finalmente estos aportes energéticos se compensan sobradamente con la formación de 4 enlaces y su correspondiente desprendimiento de energía para formar el metano. Y como consecuencia de ello tenemos compuestos con estequiometría 1,4 en lugar de compuestos con estequiometría 1,2. Así, en lugar de tener los 3 orbitales P formando ángulos de 90 grados y el orbital S, tendríamos los 4 orbitales híbridos distribuidos simétricamente. En este caso que estamos considerando el estado tetravalente, serían los 4 orbitales híbridos correspondientes a una hibridación sp3, distribuidos tetraédricamente en las direcciones de los vértices de un tetraedro con ángulos de 109,5 entre cada uno de ellos. Así, la hibridación no es más que un proceso de mezcla o combinación lineal de los orbitales atómicos puros de un átomo, dando como resultado los orbitales híbridos. Tal que es una operación matemática de n combinaciones lineales de orbitales atómicos que nos darán lugar a n orbitales híbridos. Tal que deben cumplirse determinadas condiciones. Condiciones de ortogonalidad, condiciones de normalidad, condiciones de participación total igual a la unidad y de equivalencia energética y espacial. Es decir, que los orbitales híbridos obtenidos son energética y espacialmente equivalentes entre sí, y el conjunto de los orbitales híbridos es energética y espacialmente equivalente al conjunto de los orbitales atómicos de procedencia. Si lo ejemplificamos para el caso de una hibridación sp, la participación total a la unidad significaría que en el orbital híbrido H1 participa el orbital S con un coeficiente A sub 1 y el orbital P con un coeficiente B sub 1. La suma de ambos coeficientes A1 más B sub 1 es igual a la unidad. Pero al mismo tiempo el orbital S participa en ambos orbitales híbridos mediante coeficientes A1 y A sub 2. La suma de esos coeficientes A1 y A sub 2 ha de ser igual a la unidad.
La condición de ortogonalidad nos dice que esos coeficientes a sub 1 por a sub 2 más b sub 1 por b sub 2 es igual a 0, de donde podemos extraer que los cuadrados de esos coeficientes son todos iguales entre sí. La condición de normalidad nos dice que para un determinado orbital híbrido, a1 cuadrado más b1 cuadrado es igual a la unidad, y lo mismo para el 2, de donde podemos extraer que los orbitales los coeficientes tienen como valores 1 partido raíz de 2, todos ellos iguales entre sí, salvo uno de ellos que tiene signo negativo. Y por último, de la condición de equivalencia, sacamos que a sub 1 cuadrado igual a sub 2 cuadrado, que nos permite en su conjunto escribir las fórmulas de los dos orbitales híbridos. Vemos que los orbitales atómicos, S y P, tienen una densidad electrónica que se sitúa preferentemente a lo largo del eje Z. El conjunto de los dos orbitales híbridos presenta la misma disposición con una densidad electrónica situada preferentemente a lo largo del eje Z. Es decir, geométricamente los dos orbitales híbridos son equivalentes a los dos orbitales atómicos. Del mismo modo, los dos orbitales híbridos son energética y simétricamente equivalentes entre sí. Tienen la misma energía y están simétricamente distribuidos. Y el conjunto de los dos son energéticamente equivalentes al conjunto de los dos orbitales atómicos. En el caso que hemos visto de una hibridación SP, consideramos que es el orbital PZ el que participa en la hibridación, quedando los orbitales atómicos PX y PY como orbitales atómicos puros. En el caso de la hibridación SP2, consideramos que son los orbitales PX y PY los que participan en la hibridación junto con el orbital S. El conjunto de estos tres orbitales atómicos presenta la densidad electrónica distribuida preferentemente a lo largo del plano XY. Como consecuencia, los tres orbitales híbridos resultantes presentarán la misma disposición electrónica situada sobre el plano XY, dispuesta simétricamente, por lo tanto, una disposición plano trigonal con ángulos de 120 grados. El orbital PZ permanece como orbital atómico puro, perpendicular al plano descrito por los tres orbitales híbridos. En el caso de la hibridación SP3, ya hemos visto anteriormente, participan los tres orbitales P y el orbital S, dando lugar a una disposición de 4 orbitales híbridos. Dado que el conjunto de los 4 orbitales atómicos presenta una disposición con simetría esférica, el conjunto de los 4 orbitales híbridos presentará la misma disposición con simetría esférica, por lo tanto tetraédrica con ángulos de 109,5. Eso no quiere decir que los 4 orbitales híbridos estén formando enlaces. Podemos tener una situación como la del agua, donde 2 de los orbitales híbridos están formando enlaces y los otros 2 ocupan pares solitarios, como consecuencia de ellos tenemos una geometría angular, o bien una situación como la del amoníaco, donde 3 de los orbitales híbridos forman enlaces y el cuarto está ocupado por un par solitario. En el caso de que tengamos la hibridación SP3 con los 4 orbitales implicados en la formación de enlaces, podemos tener los 4 enlaces bien con átomos idénticos, como es el caso del metano que aparece en la parte inferior izquierda, con 4 átomos de hidrógeno formando 4 enlaces sigma carbono-hidrógeno. O bien con átomos distintos, como puede ser el caso del etano que aparece en la parte inferior derecha, donde 3 de los orbitales híbridos SP3 forman enlaces sigma carbono-hidrógeno y el cuarto orbital híbrido SP3 forma un enlace sigma con otro orbital híbrido SP3 de otro carbono. En el caso de la hibridación SP3D, la situación más habitual es que participe el orbital S, los 3 orbitales P, y de los orbitales D que participe el que llamamos dz cuadrado. El resultado es que en su conjunto los 5 orbitales atómicos presentan una disposición en 3 dimensiones de la densidad electrónica, pero con una particular predisposición a lo largo del eje Z. Como consecuencia de ello, el conjunto de los 5 orbitales híbridos presentará una disposición en 3 dimensiones con una particular concentración a lo largo del eje Z. Es una bipirámide trigonal, con 3 posiciones ecuatoriales dispuestas a 120 grados entre sí y 2 posiciones axiales superior e inferior situadas a 180 grados entre sí, 90 grados con respecto a las posiciones ecuatoriales. En ocasiones puede ocurrir que el orbital D que participe no sea el dz cuadrado, sino el dx2 y 2. En este caso, el conjunto de los 5 orbitales atómicos de partida presenta una mayor predominancia de la densidad electrónica a lo largo del plano XY, situación que se refleja en la disposición de los 5 orbitales híbridos, que ya no adopta una disposición de bipirámide trigonal, sino de pirámide tetragonal. Si no nos dicen específicamente que el orbital D implicado es el dx2 y 2, mientras no nos digan nada, nosotros vamos a presuponer que siempre el que participa es el dz cuadrado, y en consecuencia consideraremos una hibridación dando lugar a una estereoquímica de bipirámide trigonal. En el caso de la hibridación SP3D2, participa el orbital S, los 3 orbitales P y los orbitales D, tanto el dz cuadrado como el dx2 y 2. El resultado es una disposición de la densidad electrónica de los 6 orbitales atómicos de partida esférica y como consecuencia de ello los 6 orbitales híbridos resultantes tendrán que mantener la misma simetría esférica, dando lugar a una disposición
octaédrica. 4 posiciones ecuatoriales situadas a 90 y 180 grados entre sí y 2 posiciones axiales situadas a 180 grados entre sí, 90 grados con respecto a la posición ecuatorial. Otras hibridaciones también relativamente importantes, aunque se presentan en menor medida, son la hibridación SD3. En este caso participa un orbital S y 3 orbitales D, siendo los D implicados el DXY, el DXZ y el DYZ, dando como resultado una disposición tetraédrica, dado que el conjunto de los 4 orbitales atómicos de partida presenta una simetría esférica y los 4 orbitales híbridos resultantes también la presentan. En el caso de la hibridación SP2D, participan el orbital S, el PX, el PI y el DX2Y2. El conjunto de los 4 orbitales atómicos de procedencia presenta una disposición de la densidad electrónica distribuida de forma preferente en el plano XY. Como consecuencia, esto se traduce en una disposición de los 4 orbitales híbridos de forma preferente en el plano XY, dando lugar a una disposición plano cuadrada, típica de los compuestos de platino, con ángulos de 90 y 180 grados. En el caso de la hibridación SP3D3, participan el orbital S, los 3 orbitales P y 3 orbitales D, el DXY, el DXZ y el DYZ, presentando una disposición de bipirámide pentagonal. Estas disposiciones, tanto en cuanto al número de pares que participan, los orbitales atómicos e hibridación resultante y la disposición espacial a la que dan lugar, lineal, trigonal, tetraédrica, etc., aparecen recopiladas en las tablas que se muestran, bien sacadas del Douglas McDaniel, bien del Gillespie. En esta tabla sacada del Koch nos muestra de forma similar a las anteriores, en una primera columna la hibridación, en la segunda nos muestra el ordenamiento de esos orbitales híbridos, en la tercera esos mismos orbitales híbridos, pero mostrando ya un poco más el solapamiento entre ellos y la ocupación del espacio, en la que vemos como claramente a partir de tetraedro en adelante, coordinación 4, 5 o 6, ya el plano no es suficiente, que recurrir a las 3 dimensiones, tetraedro, bipirámide trigonal u octaedro. En la cuarta figura se nos muestra el poliedro matemático, plano trigonal o un tetraedro, y en la última se nos muestra ya, digamos, el interior de ese poliedro, mostrando el átomo central y los átomos de la periferia coordinados y indicándonos los ángulos de ese poliedro de 180 grados, 120, 109, 90, 120, 90, 180, los ángulos implicados en esos enlaces. La resonancia que hemos visto antes es lo que se denomina resonancia iónico-covalente, donde la función de onda que nos describe el sistema está formada por varias aportaciones, unas de las cuales nos describen la formas covalentes, mientras que las otras nos describen la forma o formas iónicas. Otro tipo de resonancia que nos podemos encontrar es la que presenta, por ejemplo, el ion carbonato, en el cual aparecen 3 formas igualmente probables, dependiendo de cuál de los 3 oxígenos tenga el doble enlace. La función de onda que describe en su conjunto un ion carbonato es una combinación lineal de esas 3 funciones, pero la función en sí no es ninguna de las 3 en concreto, pero es las 3 al mismo tiempo, dando lugar a lo que se denomina como el híbrido de resonancia, donde apreciamos 3 enlaces carbono-oxígeno, donde no hay un enlace doble y 2 sencillos, sino que los 3 presentan el mismo orden de enlace, 4/3, y no hay 2 cargas formales localizadas en 2 de los oxígenos, sino que el conjunto de 2 cargas negativas se reparte uniformemente entre los 3 oxígenos. Esta forma presenta menor energía que cualquiera de las 3 formas canónicas que la componen, tal que la diferencia de energía entre cualquiera de ellas y la situación real es lo que vamos a llamar la energía de resonancia del ion carbonato. En ocasiones, no todas las formas canónicas son igualmente probables, sino que tendremos que seleccionar cuál de ellas presenta una mayor contribución. Así, en el caso del sulfato, tenemos 5 posibilidades. La primera de ellas con todos los enlaces sencillos, la segunda con un único enlace doble, o con 2, o con 3, o con 4. De estas 5, la que presenta una mayor contribución o mayor peso es la tercera, la que tiene 2 dobles enlaces. Pero realmente estas son 6 formas resonantes, dependiendo de que los oxígenos implicados con dobles enlaces sean el primero y el segundo, el primero y el tercero, primero y cuarto, segundo y tercero, segundo y cuarto o tercero y cuarto. La mezcla de esas 6 formas da lugar a ese híbrido de resonancia, donde los 4 enlaces son idénticos, con un orden de enlace de 6/4, y las 2 cargas negativas se reparten de forma equivalente entre los 4 oxígenos. Algo parecido ocurre con compuestos orgánicos como puede ser el benceno, donde podemos tener las habituales formas de Kekulé, pero también podemos tener las 3 formas denominadas formas de Dewar y, por supuesto, aunque tengan menor peso, las formas iónicas, dando lugar al híbrido de resonancia como representamos normalmente al benceno. Para seleccionar cuál de las formas resonantes va a tener un mayor peso, seguiremos ciertas reglas. En primer lugar, estableceremos siempre el mayor número posible de enlaces, de pares de enlace. Segundo,
Todos los átomos tienen que ocupar exactamente las mismas posiciones relativas. Lo único que vamos a mover cuando estemos hablando de resonancias son pares electrónicos, como pares de enlace o como pares solitarios. Nunca moveremos átomos, dado que en ese caso no hablaríamos de resonancia, sino de isomería, de tautomerismo o de fenómenos similares. Tercero, la distribución de cargas ha de ser coherente o razonable, es decir, la suma total de cargas localizadas en una de las formas tiene que ser la misma en todas las formas y ha de coincidir además con la carga que presente la especie. Además, evitaremos siempre concentraciones de cargas, como podemos recordarlo simplemente por lo que nos dice la electrostática, que cargas iguales cuanto más cerca, más se repelen. Del mismo modo, cargas separadas las colocaremos lo más juntas posibles. La carga más electropositiva estará siempre en el átomo más electropositivo, la carga más electronegativa estará siempre en el átomo más electronegativo. Rechazaremos aquellas que presenten las cargas colocadas al contrario, es decir, aquellas que coloquen cargas negativas en átomos electropositivos o cargas positivas en átomos electronegativos, las descartaremos por la primera. Y por último, todas las formas resonantes han de tener exactamente el mismo número de electrones desapareados, en caso de que la especie tenga electrones desapareados. Un ejemplo de resonancia lo tenemos en el monóxido de nitrógeno, en el cual escribimos la configuración de Lewis y empezamos a mover pares electrónicos. En primer lugar lo haremos siguiendo las flechas azules. Moveremos un par solitario del oxígeno colocándolo como par de enlace nitrógeno-oxígeno. Como consecuencia de ello, uno de los pares de enlace nitrógeno-nitrógeno se desplaza y se coloca como par solitario sobre el nitrógeno de la izquierda. Recordemos que el nitrógeno es un elemento del segundo periodo y no puede soportar más que 4 pares electrónicos. Como consecuencia de ello aparece un triple enlace nitrógeno-oxígeno y un enlace sencillo nitrógeno-nitrógeno. Pero también podemos mover los pares solitarios en dirección contraria, que un par solitario del nitrógeno, de la izquierda, se coloque como par de enlace nitrógeno-nitrógeno. Y como consecuencia de ello, uno de los pares de enlace nitrógeno-oxígeno se desplaza colocándose como par solitario del oxígeno. En este caso tendremos un triple enlace nitrógeno-nitrógeno y un enlace sencillo nitrógeno-oxígeno. Dado que el oxígeno es un átomo más electronegativo, descartaremos aquellas formas en las que nos aparezcan las cargas positivas situadas sobre el oxígeno, es decir, la de la izquierda, y nos quedamos con las dos de la derecha. El híbrido de resonancia tendrá una situación intermedia entre esas dos formas, pero se parecerá más a la de la derecha. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el átomo más electronegativo, y por lo tanto lo más lógico es que la carga negativa se sitúe en el átomo más electronegativo. El híbrido de resonancia tendrá un enlace entre doble y triple, nitrógeno-nitrógeno, y entre sencillo y doble, nitrógeno-oxígeno. Pero dado que tendrá un mayor peso la de la derecha, ese enlace nitrógeno-nitrógeno que se sitúa entre doble y triple se parecerá más al triple, por lo tanto entre 2,5 y 3. Mientras que el orden de enlace nitrógeno-oxígeno que está entre doble y sencillo se parecerá más al sencillo, entre 1 y 1,5. Algo parecido sucede con las cargas. La carga correspondiente al nitrógeno que aparece en la parte izquierda está entre -1 y 0, pero más parecido a 0, por lo tanto entre 0 y -0,5. Mientras que la carga del oxígeno es entre 0 y -1, pero más parecida a -1, por lo tanto entre -0,5 y -1. El estudiante puede practicar en su casa con las especies cianato y tiocianato, prestando especial atención al cambio del oxígeno por el azufre. Otro ejemplo interesante es el que se muestra en la imagen, una molécula que puede sufrir una ruptura homolítica del enlace carbono-carbono, dando lugar a dos especies radicalarias. En este caso, el radical presenta una vida media anormalmente larga, de hecho es incluso más estable que la molécula de procedencia. La interpretación que hacemos de esto es que cuando tenemos la molécula formada con enlace carbono-carbono, existe una cierta resonancia en los anillos aromáticos, los anillos bencénicos. Pero como el carbono presenta una hibridación sp3, los ángulos son de 109,5 y esa resonancia queda limitada a los anillos. En el caso del radical, con ese electrón desapareado, se produce una rehibridación del carbono hasta la hibridación sp2, plano trigonal con ángulos de 120 grados. Eso significa que los orbitales pz de los anillos dan un sistema aromático en el anillo, pero a su vez todos los pz están alineados en los tres anillos y el pz del carbono que quedaba con orbital atómico puro. Como consecuencia de ello, la resonancia no presenta tres microsistemas limitados cada uno de ellos a un anillo aromático implicando 6 orbitales atómicos, sino que se produce un macrosistema de delocalización electrónica de resonancia en el que están implicados los 19 orbitales pz, 6 orbitales pz de cada uno de los tres anillos aromáticos, 6 por 3, 18, y el orbital pz del carbono central, tal que el sistema se extiende a lo largo de toda la molécula y como consecuencia de ello, ese radical se estabiliza. Cuando consideramos la molécula de eteno, se produce una hibridación sp2 en cada uno de los dos carbonos.
tal que de los 3 híbridos resultantes, 2 se ven implicados en la formación de enlaces sigma entre el sp2 del carbono y el 1s del hidrógeno. El tercer híbrido, sp2, da un enlace sigma con otro híbrido sp2 del otro carbono. Es lo que aparece en la imagen. Cada uno de los carbonos le queda un pz puro, que da lugar al solapamiento pi, conformando el conjunto de la molécula. Si en lugar del eteno consideramos el etino o acetileno, lo que tenemos es una hibridación sp. Uno de los híbridos sp se utiliza para la formación del enlace sigma con el 1s del hidrógeno y el otro híbrido sp da lugar al enlace sigma con otro híbrido sp del otro carbono. Nos quedan los orbitales px y pi, que dan lugar a 2 solapamientos pi, en conjunto un triple enlace, formado por un enlace sigma y 2 enlaces pi. De modo similar, cuando estudiamos el benceno, cada uno de los carbonos presenta una hibridación sp2, tal que uno de los híbridos sp2 se utiliza para la formación del enlace sigma con el hidrógeno y los otros 2 híbridos sp2 dan lugar a la formación de enlaces sigma con los carbonos colindantes. Cada uno de los carbonos tiene un orbital pz puro y el solapamiento de los 6 orbitales pz da lugar a un lóbulo en la parte superior y otro en la parte inferior, que es lo que denominamos el sistema de delocalización pi. Algo parecido ocurre cuando utilizamos una molécula orgánica como el 1,3-butadieno, en el cual cada carbono tiene igualmente una hibridación sp2, los híbridos sp2 se emplean para la formación de enlaces sigma bien con los hidrógenos o bien sigma carbono-carbono, y los orbitales pz disponibles para cada uno de los 4 carbonos dan lugar a la delocalización por solapamiento pi de los 4 orbitales pz, dando un macrolóbulo por la parte superior y otro por la parte inferior, de forma similar a como lo hacía el anillo bencénico. Y hasta aquí lo que un alumno de este curso debe conocer como introducción a las teorías de enlace. En los temas siguientes desarrollaremos ampliamente los conceptos ahora presentados. Llegado a este punto, ya es cuestión del alumno practicar lo aprendido. Para aquellos que estéis matriculados en la asignatura, en la plataforma Moodle disponéis de material adicional y, por supuesto, de cuestionarios para que podáis practicar lo aprendido. Y, por supuesto, siempre podéis hacer uso de las tutorías para resolver dudas, tanto acudiendo a consultas al despacho del profesor como utilizando la propia plataforma o el correo electrónico. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.